Buenas tardes a todos. Ustedes a sentarse, ocupen sus butacas. Vamos a empezar con puntualidad porque así, si después queremos hacer algún comentario o preguntas, pues vamos más relajados. Bueno, pues hoy vamos a hablar de qué antigua es la globalización de Oriente y Occidente a nuestra mesa. Yo tengo el honor de presentar esta sesión, de moderar. Voy a hacer una breve intervención al principio, pero sobre todo estoy aquí para presentar al doctor Esteban Maciques, que es una persona que ha ocupado un puesto muy importante. Ha sido director del Museo de Antropología Muntaner en La Habana, que creo que es uno de los museos que tienen mayor valor de todo lo que es el Caribe y la arqueología americana en general. Él fue profesor titular también de antropología y de lingüística en La Habana y después se trasladó a España. Aquí ya lleva bastante tiempo y, bueno, pues es ahora profesor en la Fundación UBDEA. Quiero también decirles que, bueno, es una persona que es lingüista, es arqueólogo, es antropólogo. Bueno, tiene muchos méritos en todo este sentido, digamos, académico. Pero, además, mantiene también con otros investigadores que trabajan en el área del Caribe una plataforma web que les voy a dar la localización. Es Estudios Culturales, todo seguido, 2003, todo seguido. Entonces, de esa plataforma van a encontrar ustedes noticias y van a encontrar también textos, libros, documentos que hablan del Caribe, de arqueología, de prehistoria, de arte, en fin, lo dejo en sus manos porque se podrán descargar seguramente material muy interesante. Entre otros, pues los últimos libros del doctor Maciques, como por ejemplo, pues Hidrolios colgantes de piedra de la cultura taína o rescate de la memoria, manipulación de la memoria a propósito del arte rupestre cubano, que es un libro que hace un poco la crítica de todo lo que se ha escrito sobre el arte rupestre de Cuba y, bueno, muchos otros textos. Bueno, pues empezando ya con lo que es lo que nos toca hablar hoy, pues lo primero sería decir qué es la globalización, porque si buscamos en el diccionario de la Academia de la Lengua Española, pues nos dice que la globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Bueno, esto es la definición del diccionario, pero de una manera un poco más amplia, yo diría que es un proceso a escala mundial que genera comunicación, que genera interdependencia entre los distintos países, de manera que se unifican los mercados, las sociedades, los hábitos, las culturas, y todo esto sucede a través de una serie de procesos, de transformaciones que son del ámbito social, del ámbito económico, también del ámbito político, y que afectan a muchos campos, entre otros el campo de la alimentación, que es el que estamos tratando en este ciclo de conferencias. Bueno, aquí tienen ustedes una foto de un señor que no sé si conocen, que era, mejor dicho, porque falleció justamente el año pasado. Se trata de Luigi Luca Cavalli Sforza, que fue un genetista, antropólogo y genetista de población muy importante y que también le dio bastante al tema de la lingüística. De hecho, uno de los libros más importantes que él publicó se llamaba Genes, Pueblos y Lenguas. Tiene otros, como la historia y la geografía de los genes humanos y muchos otros, pero Luigi Cavalli Sforza dio su propia versión o su propia definición de lo que era la globalización, diciendo esa frase, que es literal de él, que dice: la globalización, por un lado, es totalmente inevitable, no tiene marcha atrás. Llevará a una notable disminución de las diversidades culturales, pero nunca a una desaparición completa, y además está claro que no será algo que ocurra a corto plazo. En algunos aspectos, la globalización no puede ser más que algo beneficioso, en el sentido de que nos hará más hospitalarios y más capaces de olvidar las pequeñas mezquindades a las que todavía estamos apegados y de convertirnos en verdaderos ciudadanos del mundo. Bueno, esta es una idea de Luigi Cavalli Sforza que yo comparto en su totalidad. Bien, la globalización
Por lo tanto, es algo que parece imparable y que, lógicamente, va a tener aspectos positivos y aspectos negativos. En biología siempre decimos que todos los avances tienen un lastre biológico, es decir, siempre para conseguir algo se pierde un poquito por otro lado, pues con la globalización va a pasar lo mismo. En los aspectos positivos diríamos que gracias a la globalización podemos comprar, según en qué sitio, claro, y según en qué supermercado o en qué tienda, pero podemos comprar alimentos muy variados de países lejanísimos, totalmente exóticos. Bueno, esto es favorable porque lo tenemos a mano, pero también es verdad que todos esos productos tienen que recorrer un largo trayecto para llegar a nuestra mesa. Se hizo en un momento determinado una especie de trabajito, de experimento. Unos investigadores fueron a un supermercado en Nueva York y analizaron una serie de productos, tomaron al azar como unos 60 productos y se dieron cuenta que de todos esos productos, los propios de los Estados Unidos, pues habían recorrido para llegar al supermercado desde el sitio de producción unas distancias que oscilaban, por ejemplo, entre los 200 kilómetros de las setas de Pensilvania a los 8.000 kilómetros de las papayas de Hawái, porque claro, Hawái pertenece a Estados Unidos. Pero también había en el mismo supermercado muchos otros productos que habían recorrido distancias infinitamente mayores. Por ejemplo, unas setas de cardo que habían recorrido 11.900 kilómetros, los kiwis neozelandeses, 14.200, y las piñas de Sudáfrica o las pitayas de Vietnam, que son, he puesto la foto por si alguien no controlaba lo que era la pitaya, porque yo no lo tenía muy controlado y lo busqué, ¿qué es la pitaya? Bueno, pues es esa frutita rosa por fuera, blanca, con unas cositas negras dentro. Bueno, pues las pitayas y la piña habían recorrido más de 14.000 kilómetros para llegar al supermercado de Nueva York. Al final, la distancia recorrida por esos 60 productos fue aproximadamente como 9 veces la vuelta al mundo, ¿no? Pongo la película de la vuelta al mundo, en 80 días, de Phileas Fogg. Bueno, pues aproximadamente habían recorrido 9 veces ese trayecto. Es una barbaridad sobre todo en términos económicos y en términos también ecológicos, porque por un lado está lo que cuesta el combustible, pero también lo que contamina todo ese combustible a través de viajes en barco, en avión, etcétera, etcétera. O sea que digamos que esto estaría en la parte un poco negativa. Yo vengo aquí de abogado del diablo, ¿no? Un poco la parte negativa de la globalización en ese sentido. También en la parte negativa es qué pasa con esto de las nuevas culturas alimentarias y lo que es la regionalización versus la globalización. Por un lado, la globalización está tan unida a la obesidad que hay un término, seguramente algún conferenciante de los que me han precedido habrá hecho mención a este término, globesity, ¿no? Ya se habla de obesidad global, que tiene que ver con la globalización. ¿Y por qué se asocia la obesidad a la globalización? Bueno, porque para empezar, muchas marcas de productos alimenticios pues están en todo el mundo, es decir, las mismas cadenas alimentarias y los mismos productos los podemos encontrar absolutamente en cualquier sitio. Pero muchos de esos productos son productos que para que aguanten, precisamente porque tienen que hacer viajes largos, normalmente pues se trata de productos que tienen que aguantar, que están envasados, que tienen un procesado y una manufactura importante. Eso quiere decir que por un lado, de cara a lo que es la carga ambiental, cuanto más envoltorio, pues más envoltorio que luego hay que tirar, porque más plástico, más cartón. Pero aparte del tema del envoltorio, el propio producto necesita mejor conservación y no porque sea tóxico el conservante, no, simplemente a lo mejor la sal, ¿no? Puede subir el contenido de sal, el contenido de azúcar, es decir, son productos que por lo general tienen más calorías y tienen más sal y más azúcar, básicamente. Bueno, pues eso iría por un lado. Realmente las tendencias, porque claro, la alimentación está unida a los mercados, las tendencias en la venta de los productos, de algunos productos manufacturados, como por ejemplo las comidas preparadas,
Y los refrescos, pues aquí tenemos una gráfica desde el 1999, ¿no? Principios de este siglo, hasta el 2013, no están los últimos años, pero bueno, la tendencia ya se ve cómo va la cosa, pues cualquier país, desde Bolivia, pasando por Colombia, Guatemala, Chile o México, que están a la cabeza, pero la tendencia para todos ellos es ascendente. Hay una tendencia ascendente en la venta de todos estos productos y esa tendencia ascendente está a su vez asociado al ascenso que está experimentando el índice de masa corporal, del que también se ha hablado, ¿no? Y que es un indicador antropométrico, peso en kilos partido por la talla en metros elevado al cuadrado, que expresa la condición nutricional de una persona. Por lo tanto, efectivamente hay un paralelismo entre la venta de estos productos, los refrescos, las comidas preparadas y el incremento del índice de masa corporal. Bueno, esto sucede en Latinoamérica como un ejemplo, pero sucede también en todos los continentes en general. Y en algunos sitios es espectacularmente llamativo. Por ejemplo, en China. Hace, digamos, 40 años, para encontrar un chino gordo había que buscar bastante, Realmente, había que buscar bastante. Era casi como encontrar un chino rubio, una cosa parecida. Pero ahora mismo no, Los chinos que viven en China, pues ya están subiendo su IMC de manera inexorable. Pero fíjense cómo va el consumo de bebidas azucaradas en China, sin poner marcas, todas en general. Van a lo loco, tanto las bebidas, los refrescos, los zumos, las bebidas energéticas y asociadas al deporte. Bueno, esto es espectacular. Consumo de bebidas azucaradas en China. Evidentemente, las bebidas, los refrescos, es una de las cosas dentro de este panorama que ha tenido más incidencia en la globalización. Y es curioso porque las marcas tienen su nicho, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola, siempre decimos, bueno, la Coca-Cola, no sé qué, Estados Unidos, estas cosas, ¿no? Y la Pepsi, como que aquí, que siempre andan en competencia, ¿no? La Coca-Cola y la Pepsi. Pero no andan en tanta competencia, lo que pasa es que se reparten el mundo. Entonces, la Coca-Cola se reparte una parte y los países árabes, toda la zona panárabe, pues hombre, no le va a hacer, o sea, lo de los estadounidenses no les va mucho el rollo, pero la Pepsi-Cola, sin embargo, ha tenido ahí una expansión, es decir, que dicen no a la Coca-Cola, pero se ve en la Pepsi, es lo mismo, ¿no? Es decir, que hay un mercado y simplemente en el gasto publicitario de estas compañías, pues se ve que es grande y en los países árabes igualmente ha subido la obesidad un montón. Bueno, en esta balanza, digamos, en esta balanza de la globalización, ¿qué podemos poner como aspectos positivos de los que hablará el doctor Maciques largo y tendido? Porque yo estoy a punto de acabar mi exposición. Pues, por un lado, disponemos de una gran cantidad de nuevos productos y eso pues, ha influido en nuestra alimentación porque hemos ido incorporando cada vez productos nuevos a nuestra dieta y a nuestra cocina. Es decir, que incrementamos nuestras posibilidades de adquirir nuevos nutrientes y también nuestra cultura y nuestra riqueza gastronómica, sin ninguna duda. La globalización alimentaria, que, como dirá Esteban, viene de bastante lejos, no es una cosa nueva, ni mucho menos, es tan antigua que ha llegado a modificar nuestro patrimonio genético, ¿no? A través de adaptaciones y de la incorporación de nuevas mutaciones, de las cuales ya sé que en otros días pasados, si han venido a todas las conferencias, pues seguramente les han hablado de las mutaciones que conducen a la persistencia de lactasa, por ejemplo, es decir, el poder tolerar la lactosa, a el poder tolerar de mejor manera el alcohol, el almidón, la sal, el porfirano, es decir, un montón de productos que, gracias a que los productos se han distribuido por todo el planeta, pues las distintas poblaciones del mundo han tenido un tiempo, dado que la globalización viene de lejos, en adaptarse genéticamente a estos productos. Todavía la cosa no está conseguida del todo, porque, claro, la distribución cultural es la marquiana, ¿no? Pero la cosa biológica va de manera darwiniana y va más despacio. Pero, en todo caso, estamos cambiando también nuestro genoma en este proceso de globalización y podemos decir que la globalización, entonces, es un arma de doble filo. También porque
tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, puede llegar en alguna medida a desplazar el consumo de los alimentos propios de la zona, se puede llegar a rechazar lo propio en función de la adquisición de esto que es como más exótico y que nos llama más la atención. Y si nos llama más la atención y es saludable, no pasa nada. Pero si a lo mejor no es tan saludable como lo que tenemos, pues es hora de reivindicar los patrimonios culturales alimentarios, y estoy pensando en la dieta mediterránea, la dieta atlántica, la dieta no sé qué. Bueno. Y además que la globalización afecta de forma paralela no solo a la alimentación, sino a los hábitos de vida en general y a lo que nos movemos en particular, a los hábitos de ejercicio, por supuesto. Bueno, he puesto esta diapositiva aquí, que como verán ustedes tiene muchas fotos, y ahora voy a decir por qué, o sea, qué es este lío de fotos, porque yo estaba reflexionando, por ejemplo, con la dieta mediterránea, que la estamos reivindicando, ¿no? La dieta mediterránea porque es la dieta de toda la vida. Bueno, permítame que disienta un poquito, porque realmente en España hasta los años, pues bueno, fijaos, después de la Guerra Civil había cartilla de racionamiento hasta el año 54, creo, o sea que tampoco era para tirar cohetes, ¿no? Pero vamos, realmente la historia de España en términos gastronómicos ha sido la historia de pasar hambre. O sea, que eso de la dieta mediterránea, a ver, relativamente, o sea, la gente no comía la dieta mediterránea tan así, o sea, la gente comía puchero, garbanzos, en fin, pero sobre todo. En ese sentido, hay dos libros que a mí me han llamado la atención, de dos autores, que reflejan un poco cuál era nuestra historia, ¿no? Cuál era la historia de España, que ahora nos creemos que somos el primer mundo, que bueno, más o menos lo somos, pero hasta el año, a primeros del siglo XX, la esperanza de vida era de 34 años y cosas así, ¿no? Y el 60% de la gente era analfabeta, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y es la historia del hambre. Hay un libro de Juan Eslava Galán que se llama Tumbaollas y hambrientos, porque eso era la profesión de muchos, ¿no? Y hay un libro también que me gusta especialmente, que es de Rafael Núñez Florencio, un autor que me gusta todo lo que ha escrito. Rafael Núñez Florencio publica con Espasa muchas cosas. Este libro, no sé si lo he publicado con Espasa, que se llama Con la salsa de su hambre. Y es España vista a través de los viajeros que venían, los turistas, digamos, de la época, del siglo XVIII, del siglo XIX, que venían a España y observaban qué se comía aquí, cómo era la gastronomía española. Y cuentan que se comía en España. Y ya verán ustedes que eso de la dieta mediterránea pues sería de los ricos, o sea, sería de 4, pero la mayoría pues comían otras cosas, ¿no? Un libro muy interesante, Con la salsa de su hambre. Y bueno, pues con esto, y hablando de globalización, me despido y dándoles las gracias en todos los idiomas y muchas gracias por su atención. Voy a pasar a Esteban. Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Marrodán por la amable presentación. Yo me voy a remontar un poco más atrás en el tiempo, desde unos cuantos siglos, para hablar sobre la historia de la alimentación y un poco los orígenes de esto que se llama la globalización alimentaria. Para ello es importante hacer una primera referencia a una literatura que es la literatura de conquista, la literatura de colonización, que con un carácter histórico y al mismo tiempo fantástico, una literatura de conquista que tenía un profundo sentido realista en muchas cosas y al mismo tiempo un sentido idealista, pudo dar a conocer de alguna manera al viejo mundo todas las los resultados de estos viajes de los movimientos del hombre alrededor casi que del mundo, empezando por el Meliore de Marco Polo, que trajo pues la información sobre aquellos mundos de Kublai Khan y, desde luego, pues para los italianos, de alguna forma, dicen que fue Marco Polo el que llevó los espaguetis a Italia, aunque realmente fue mucho antes, fueron los romanos,
y con los espaguetis, las pastas de China y demás. O sea que fueron los primeros pasos hacia esa globalización alimentaria, por unas rutas que después fueron de la seda y que eran fundamentalmente las rutas de las especias. Toda esta referencia fantástica y maravillosa fue leída por Cristóbal Colón, otro gran visionario e imaginario que llegó al Caribe y nada más llegar a las Islas Lucayas, a las actuales Bahamas, descubrió en el mar a las sirenas, las famosas sirenas europeas, amamantando a sus hijos, sacándolos del agua para amamantarlas, y así lo reflejó en su diario de navegación. Aquellas sirenas maravillosas no eran más que el Manatos caribensis, un anfibio que sirvió de alimento a los aborígenes de las Antillas y también a los españoles que en ese momento llegaron a las islas, o sea, que probaron por primera vez, y de milagro no lo extinguieron porque todavía existe, este animal que, bueno, aquí aparece dando la bienvenida a las carabelas, y del cual también los aborígenes utilizaban, no solo para alimentarse, sino para realizar objetos de carácter ritual, como es la espátula bómica que estamos viendo. El descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, se destaca por muchos historiadores como el inicio de la Edad Moderna, junto con la caída del Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, desde el punto de vista alimentario, se puede decir que es la fecha en la que se cierra prácticamente el círculo del movimiento alimentario mundial, de tal manera que no solo es el Día del Pilar, el día nacional, el día de la gramática de Nebrija, de la lengua española, etcétera, sino que también es un día en el que los alimentos ya recorren prácticamente o comienzan a recorrer el resto del mundo. Con esta visión de las sirenas americanas se cumple, bueno, algo que dice Ramón Gómez de la Serna, que después de la migración va la transmigración, es decir, el hombre viaja, pero con él viaja también su espíritu, viaja su alma, llega a su alma y es capaz de reconocer en nuevos mundos su visión, o sea, lleva a esos nuevos mundos su visión cultural, sus creencias. Pero antes de entrar un poco en materia de movimientos alimentarios como consecuencia de este descubrimiento, vamos a remontarnos a algo anterior, bastante anterior, 10 siglos atrás, que tienen que ver con todos estos viajes de descubrimiento. Nada más y nada menos que con la caída del Imperio Romano. Cuando se habla de la caída del Imperio Romano, normalmente se habla de causas de carácter económicas, de causas de carácter hasta morales, de la desintegración de la moral y tal y cual, y pocas veces se habla de la caída del Imperio Romano, también causada por estas ansias y necesidades de obtener las famosas especias, que después dan origen, o sea, que se continúan desde tiempos remotos hasta estas épocas del imperio. Estas ansias por obtener las especias cada vez más caras, cada vez con más dificultad, que solamente era posible en esos momentos adquirir cambiándolos por oro, plata y prácticamente vino, resultaba un gravamen tremendo también para la economía del imperio. Repito que pocas veces se subraya lo nefasto que fue el negocio de las especias para Roma y las consecuencias que tuvo también el pequeño aporte importante que tuvo para la caída del imperio. Y con la caída del imperio
Se interrumpe el comercio del pan, importante comercio del pan, hasta tal punto que, por ejemplo, en Inglaterra se deja prácticamente de consumir el pan de trigo y era tan importante como que la palabra lady significaba señora que amasa el pan y la palabra lord era el guardián del pan. O sea que en eso han quedado las ladies y los lords en la evolución. Y otras consecuencias que trajo para Europa la caída del Imperio Romano, la pérdida del comercio del pan, el cierre de los caminos, el hecho de retardar el movimiento incluso de los ejércitos por los cambios alimentarios, todo eso como inicio ya del nuevo periodo, el medioevo. ¿Por qué eran tan importantes las especias? Uno piensa, bueno, pues normalmente usamos las especias en la cocina para condimentar. Pues no, las especias en aquella época eran un alimento total de múltiples y necesarios usos. Lo primero era que se usaban para quitarle el sabor a podrido a la carne y al pescado. Pues cuestión importante, porque normalmente, claro, a falta de neveras y por lo general de neveros, que era cosa de gente muy pudiente, pues la carne tenía que adornarse con el uso de las especias, pero también tenía un uso medicinal importantísimo. Las especias servían prácticamente para todo. Se utilizaban para curar casi todos los males y en buena medida lo harían porque, como sabemos, uno se cura en gran parte por lo que se cree que le hace bien y en ese sentido se usaban las especias con un valor medicinal importante y de ahí que se demandara. He traído una receta una receta medieval en la que se puede ver el protagonismo, la presencia de las especias, la pimienta en polvo, la canela, el clavo, la nuez moscada, todos ellos traídos de Oriente para condimentar este plato en el que, curiosamente, la carne se trocea sin lavar, ¿no? O sea que es un elemento ya indicativo de procedencia de la época de la receta. Y se usa pues el jengibre y de todas estas especias realmente las únicas europeas eran el azafrán y la mostaza. La mostaza, cuyo nombre en latín es sinapis, da lugar a la palabra española sinapismo, que yo recuerdo cuando era pequeño, cuando mi madre tenía mucho calor, decía, esto es un sinapismo. Y uno, bueno, pues no sabía a qué se refería exactamente. Y claro, el sinapismo es un emplasto de mostaza que se ponía sobre el pecho para bajar la fiebre, para calmar la tos. Y bueno, pues aquí aparece el término, el sinapis y el uso de la mostaza junto al azafrán como las dos principales especias europeas. Anselm Brillat-Savarin, en el siglo XIX, decía, dime qué comes y te diré quién eres. Esta es una afirmación que durante la época del Imperio Romano era un sentido de distinción. Al principio del medioevo se comía lo que se podía, las clases altas comían mejor y bueno, terminó siendo realmente la forma de comer y la comida, la posibilidad de comer determinados productos, pues símbolo de clase y de distinción. O sea, una manera de distinguirse por los alimentos. Se repite en la historia alimentaria
el hecho de que cada uno come y lo que come pues lo ubica dentro de una determinada clase social. Las rutas de las especias se remontan a muchos siglos, voy a ser muy breve en esto, pero interesante es lo de los viajes de Marco Polo, porque en este mapa que estáis viendo aparece sombreado en verde todo lo que era lo que resultó el Imperio Otomano, que cerraba el paso de Occidente hacia Oriente en busca de las especies. De tal manera que existía un impedimento geográfico, que era todo el tema continental, para llegar a las Islas Malucas, las Islas de las Especias, al Oriente, y también existía un impedimento político con lo del Imperio Romano. Cuando las especias llegaban al Asia Menor, cuando llegaban al Oriente cercano, el precio de las especias se multiplicaba el 800% del precio original, era todavía mucho más caro. Y claro, ante este impedimento político y ante este impedimento geográfico, había que buscar necesariamente unas rutas para llegar a conseguir las especias, a buscar un comercio que fuera más llevadero desde el punto de vista económico. Existió entonces efectivamente una carestía tremenda de este producto en los reinos cristianos, fundamentalmente en el norte y en el norte de la península ibérica en particular. Esto desde el punto de vista alimentario es curioso porque los que conocen, por ejemplo, el País Vasco y otras regiones del norte de España, saben que prácticamente no se usan las especias para condimentar los alimentos. Se ve incluso como algo de mal gusto. Y la procedencia de esta costumbre es de aquella época en la que se creía cosa de moros usar las especias en la cocina. Unos años después se precipitó la búsqueda de las rutas comerciales para llegar al mundo de las especias. El primer gran logro fue en el 1488, cuando se pudo, a través del Cabo de Buena Esperanza, bordear África y llegar a este otro mundo. Y desde luego, con Cristóbal Colón en 1492 y años después, en 1521, con Sebastián Elcano, se llega primero a América, al Caribe, en los 4 viajes de Colón, y después se le da la vuelta al mundo y se llega al mundo al Oriente a través de América del Sur. Así fue como se pudo evadir de alguna manera, y en el caso de España, evadir también la ruta portuguesa, que había sido la anterior, la del Cabo de Buena Esperanza. Cuando se llega a América, se descubre un nuevo mundo alimentario que a los ojos nuestros de hoy en día también despierta muchos misterios. Uno de los misterios es el tema del poblamiento de América, que como fechados más antiguos se habla del 40.000, del 50.000, sin embargo, fechados recientes de testigos indirectos, o sea, no de restos humanos, pues hablan de una presencia posiblemente humana con 50.000 o 300.000 años de antigüedad. Estamos hablando presencia humana anterior al Homo sapiens. Por lo tanto, son fechas muy antiguas como resultado de fechados, repito, indirectos sobre posibles instrumentos, posibles objetos. Y otros misterios alimentarios, bueno, relacionado con esto, misterios alimentarios como es la presencia de las judías. Las judías tienen un origen en su gran mayoría americano
y, sin embargo, aparecen algunas de las judías propiamente americanas presentes en regiones del Oriente Cercano, del norte de África. No se sabe exactamente por qué razón. El maíz, por ejemplo, que es un alimento fundamental de las culturas americanas, está también en el cercano Oriente y aparece en el norte de África antes de la conquista de América. Misterios que no se sabe si efectivamente pudo llegar, desde luego llegó antes, pero no se sabe exactamente la vía por la que llegó el maíz. La batata, por ejemplo, que se encuentra en los bosques de la Polinesia y se encuentra en África, es un tubérculo originario americano. De hecho, el nombre de batata es un nombre, o sea, la palabra es una palabra taína, es decir, del lenguaje de los indios del Caribe prehispánico. Y es el nombre con el que se le conoce actualmente. La vid en el siglo X, bueno, esto está más reconocido, se sabe que fue plantada por vikingos, fueron los primeros, digamos, que llegaron realmente a América sin más trascendencia que esto, bueno, con grandísima trascendencia, porque en el siglo XIX las vides de la península fueron atacadas por la Phylloxera infestans, que prácticamente devastó las cepas de las vides españolas en particular, y se tuvo que replantar todo el viñedo ibérico con cepas traídas de América, o sea que fueron de acá para allá, después vinieron de allá para acá, salvo las cepas del norte de Burgos, regiones cercanas a Valladolid, especialmente las cepas que tienen que ver con la producción del Vega Sicilia, lo cual explica por qué es un vino especialmente caro, porque se dice que es el vino originario, ¿no? el auténtico, a pesar de que el que ha venido pues es tan auténtico lo que se ha dado el viaje, ¿verdad? Pero bueno, las cosas son así. Y el tema de los caballos también es muy, muy curioso, porque el caballo es un animal se sabe que las más antiguas, o sea, que es originario de América, fue exterminado alrededor del 22.000, del año 22.000 y antes de Cristo, de tal manera que cuando llegaron los conquistadores con sus caballos, los amerindios no conocían el animal, porque sus antecesores se lo habían comido, o sea, lo habían exterminado. Y hay arte rupestre en el que aparece la persona integrada al cuerpo del caballo como si fuera todo una misma cosa. Pues imaginen el pavor que le debió dar pues esta imagen, ¿no? Sobre los alimentos o esta conquista, esta invasión de alimentos americanos, aquí os he traído una imagen así un poco general de ellos, y algunos que dicen no arriba, porque la imagen la saqué de YouTube y puse alimentos americanos y ahí cupieron todos, ¿eh? Ahí están los que son y los que no son, algunos que no son, y por eso he puesto el no primero, que es los plátanos o bananas, que es el mismo nombre, no hay ningún tipo de diferencia, a pesar de que los mercados nos digan otras cosas, que son de origen oriental, del Oriente Meridional. El principal productor de plátanos del mundo es la India, le sigue la China, y en fin, los plátanos llegaron a Canarias y a América en el siglo XV, y curiosamente también e inexplicablemente son más caros los plátanos canarios que los venidos de América y de otras regiones, lo cual, bueno, pues hace pensar, ¿no?, que hay algo más detrás de todo este movimiento. Están con no, voy a decir los no primero.
Pues las cebollas, el perejil, el ajo, que son productos mediterráneos, fundamentalmente, ¿no? Y una serie, ya en todas las imágenes, por la izquierda vuestra, los tubérculos, donde están sobre todo, fundamentalmente, la yuca y la patata y la batata, con muchísimas variedades, los cacahuetes, los distintos tipos de tomates, aguacates, la vainilla como un elemento fundamental, todo por arriba, y ya por abajo el maíz con sus muchísimas variedades, las calabazas, las cucurbitáceas, todas con muchísimas variedades también, los frijoles, alubias, que es el mismo nombre, las faves, que es lo mismo, todo es lo mismo, con sus distintas variedades también americanas, la papaya, que es un alimento privilegiado y riquísimo, y un poco desvirtuado porque nos lo solemos comer verde y verde es un poco desagradable. Hay que comerlo maduro, es muy rico en nutrientes y sobre todo o sea, es un digestivo natural. La piña, las fresas y el cacao, ¿no? Alimentos todos traídos de América. Me voy a centrar sobre todo en unos pocos de ellos, sobre todo a raíz de las dos principales culturas americanas. Cuando se estudia la prehistoria americana se habla de dos culturas, la cultura del maíz y la cultura de la yuca. Estamos viendo aquí, bueno, pues una imagen del Popol Vuh, el libro de los mayas, en donde se ve a dos dioses regando a los hombres para que crezcan. Estos son los hombres del maíz. Para los mayas, después de probar con muchas cosas para crear al hombre, probaron con el barro, probaron con distintos materiales, pues se dieron cuenta que solo con maíz los podían hacer. Y una serie de productos, todos relacionados con el maíz. El maíz es un alimento también que poco a poco se va introduciendo en las costumbres europeas y es un alimento buenísimo, no tiene gluten, es muy rico en proteínas. Un grano de maíz tiene de 8 a 11% de proteína, casi no tiene grasa, es un alimento pues, realmente en prácticamente todas sus variantes. Y las culturas de la yuca, pues la yuca pues, no tiene las ventajas alimentarias del maíz, realmente tanto el maíz como la yuca son muy saciantes y es muy bueno el primero para las dietas vegetarianas y veganas, por ejemplo, y también por los nutrientes que tiene. Este segundo, la yuca, es un alimento muy saciante porque es prácticamente todo almidón, pero realmente poco alimentaria, por lo tanto es necesario comerla con otros, acompañándola de otros alimentos. Sin embargo, decía, en América se habla de dos culturas, la cultura del maíz y la cultura de la yuca. Todo el Caribe y buena parte de Sudamérica prehispánica pertenece a la cultura de la yuca, y aquí vemos arriba el tubérculo, debajo del tubérculo un rallador, que era el instrumento que usaban los aborígenes del Caribe para rallar la yuca, para hacer lo que aparece debajo, el pan de yuca o pan de casabe, y un trigonolito, una piedra de 3 puntas. Tanto el rallador como el trigonolito pertenecen al Museo de América de Madrid, o sea que se puede ver, pueden visitar el museo y lo pueden ver, y antes pertenecieron a este museo en el que estamos ahora, o sea que todo salió de este museo hacia el Museo de América de Madrid. El trigonolito, la piedra de 3 puntas, es el dios de la yuca, el Yucahuamá o gran señor de la yuca. Como dato curioso y de movimiento alimentario, cuando Colón llegó al Caribe, por supuesto que el pan que llevaba estaba todo echado a perder, y cuando regresó en sus 4 viajes,
tuvo que reabastecer toda la despensa. Y la reabasteció en muchísima medida con el pan de yuca, que se llama casabe. El pan de yuca es una torta seca que se hace sobre estas bandejas de barro y que aguanta años, resiste años sin echarse a perder, siempre y cuando no se humedezca ni coja humedad, o sea, en un lugar, como dicen los productos, ¿no?, bien ventilado y seco. Ahí se conserva durante muchísimos años. Y así, bueno, pues en los viajes de regreso de Colón, pues venía con estos cargamentos. En el caso de la papa tiene una historia muy curiosa, porque normalmente los libros de historia, incluso los libros de historia de la alimentación, hablan que la primera papa que se conoció, o patata, fue la papa inca. No es cierto, la primera papa que se conoció la trajo Colón en su primer viaje. La trajo, lo que pasa es que fue menospreciada. La pobre habrá llegado de mala manera y pues no tuvo ningún tipo de afectación. Años después, sí, desde luego que empezó por Inglaterra y después se introdujo en el resto de Europa. Aparece en el año de 1573 la primera referencia en los archivos generales de Indias sobre la llegada de la papa a España. El nombre de patata viene de la confusión entre papa y batata, porque como ya la batata existía, como decía antes, existía la batata, llegó la papa inca, el nombre de papa es inca, pues papa, papa y terminó siendo patata en el uso cotidiano. Y he traído una comparación entre la forma de decir, o sea, la papa en distintas lenguas romances y la comparación con la batata. Fíjense cómo la palabra batata permanece, salvo en sweet potato, y en el caso de la patata, como llegó última la papa, pues entonces se tuvo que adaptar, se convirtió en patata, pero también en pomme de terre, se convirtió en potato, etc., ¿no? El éxito de la patata no fue inmediato. Realmente costó trabajo que se diseminara y se impusiera. Fueron los franceses los que realmente lo consiguieron. El Parmentier, ministro de Luis XVI, le convenció al rey sobre las conveniencias que tenía el cultivo de patatas. Y el rey dijo que, bueno, pues perfecto, que iban a diseminar el cultivo y a propiciar que se cultivara. Utilizaron un campo muy grande, un campo enorme, lo plantaron de patata, pusieron guardia real alrededor de todo el campo, mientras nacieron las plantas y se pudo hacer la recolección. Y cuando estaba a punto de poder hacerse la recolección, el rey retiró a toda la guardia. Consecuencia, los campesinos de todas las regiones que estaban expectantes arrasaron con el campo de patatas y así, milagrosamente, se expandió el cultivo de patatas. Como curiosidades de la patata, si actualmente Pedro Sánchez le regala a Macron 2 kilos de patata, pues seguramente hay un conflicto diplomático importante. Sin embargo, en el siglo XVI, en el año de 1560, Felipe II le regala al Papa Pío IV 2 kilos de patata. ¿Por qué? Porque el Papa Pío IV padecía de gota y se creía que era un remedio infalible contra la gota. El pobre Pío IV murió ese año, no a consecuencia del envío de las patatas, pero bueno, que realmente no tenía ningún tipo de utilidad medicinal, ¿no? La tortilla de patata española se sabe que es un resultado de las guerras carlistas, se cuenta como un hecho
tradición, que fue una campesina navarra. Cuando llegaron las tropas carlistas a la zona no tenía qué hacer, que darles de comida, y se le ocurrió combinar los huevos con las patatas, y de ahí nació la tortilla de patatas. Como hecho curioso, que tiene relación con lo que hablaba la doctora Marrodán sobre el tema de adaptaciones y los cambios en los movimientos alimentarios, durante la Guerra Civil Española se comió una tortilla que no llevaba ni huevos ni patatas. Llevaba agua, llevaba maicena, llevaba el amarillo de la cáscara de la naranja, y con todo eso se hacía una pastita, y de ahí salía la tortilla de patata. O sea que el chocolate, bueno, del chocolate se podría estar hablando mucho tiempo. El principio activo del chocolate es la teobromina, es el alimento de los dioses, y de hecho en el mundo azteca tenía el valor de moneda. O sea, el chocolate era una moneda de cambio. El primer europeo que aparece en esta imagen que degustó el chocolate fue Cortés, en la corte de Moctezuma. Lo degustó a la usanza americana, la usanza azteca. El chocolate se tomaba frío, se mezclaba con maíz, con vainilla y con agua, y se hacía una pasta muy, muy espesa. Posteriormente, en el siglo XVIII, como era tan caro el chocolate en Europa, se le echó más agua, y de ahí salió el chocolate, que realmente su mejor variedad sigue siendo, y también desde el punto de vista de la salud, el chocolate puro, el chocolate más amargo, siempre el más recomendable. Os he traído también una imagen de esta tienda de chocolates o de distintos productos del chocolate, que se llama El Jicarazo. En Chiapas es un término muy, muy conocido, y que tiene un origen tragicómico. Bueno, actualmente para nosotros cómico, antiguamente trágico. El obispo de Chiapas en el siglo XVIII prohibió la ingesta de chocolates durante la misa. Las señoras iban a misa, llevaban sus jícaras. Las jícaras son unos vasos que se hacen de la cáscara de un fruto. Son vasitos ecológicos. Y las señoras, durante la misa, el obispo daba su charla, sacaban sus jícaras, sacaban el chocolate, otras el maíz, otras se ponían a machacar el maíz para echar el chocolate y tal, que si la vainilla, me imagino que a conversar, el obispo dando el sermón, y prohibió bajo excomunión consumir durante la misa el chocolate. Pues al obispo le dieron el jicarazo de Chiapas. Magdalena de Morales, otra pecadora, envenenó al obispo de Chiapas con chocolate. Eso sí, fuera de la misa. Y de esa manera terminó la historia chocolatera, que da origen al nombre del jicarazo. De tal manera que en México, cuando se dice que a alguien le han dado el jicarazo, es que lo han eliminado, ¿no?, por esos medios. El chocolate es un alimento que aparece en muchísimos platos, sobre todo mexicanos, y que han llegado también a nuestra cultura, no solo en su mejor versión, que es el chocolate puro, sino también a través de pequeñas incursiones en el mundo gastronómico. Yo soy fan de los chipirones en su tinta, y en el País Vasco pues, hay una señora que los hace de maravilla, y siempre me los hace cuando yo voy, que se lo pido. Y un día le digo, ¿pero cómo es que saben tan bien? Y me dice, es que tienen un poco de chocolate. Siempre tienen un poco de chocolate en la salsa. O sea que de esta manera os transmito la receta para que lo experimentéis, un poco de chocolate negro. El gusto es realmente un sello de cultura mestiza, porque no solo
con los movimientos del hombre de Oriente hacia Occidente, sino también de Occidente hacia Oriente, se ha hecho un intercambio de alimentos, sino que también ha habido un intercambio de técnicas, lo que llamamos recetas, modos de hacer, formas de combinar los alimentos, de tal manera que actualmente no hay prácticamente un alimento que sea puro, porque cuando comemos alimentos que son alimentos de base, cuando comemos la paella valenciana estamos comiendo un producto oriental prácticamente. Y cuando comemos cocidos, pues pasa lo mismo. Y las técnicas de confección de todos estos platos son técnicas que se hunden en un pasado histórico, en un pasado prehistórico. Os he traído simplemente como ejemplo la técnica de la maceración, el ceviche. Esto que parece un galimatías que os he puesto, porque para mí es de las palabras más hermosas de la lengua española, porque si no tiene un récord Guinness se lo merece, se puede escribir de 4 formas según la Real Academia de la Lengua correctamente. Son técnicas de preparación de pescados y de carnes con ácidos, con cítricos, con vinagres, los asados bajo tierra y sobre piedras, el mole mexicano en sus distintas formas, la cocina al vapor tan de moda ahora, pues es de uso milenario y prehistórico, la olla podrida, que tiene mucho que ver con el cocido madrileño es un tipo de olla podrida, es la olla que está siempre al fuego, ¿no? Siempre al fuego y siempre le cabe algo más, y si se va vaciando, pues le echamos un ingrediente más, ¿no? Y las barbacoas famosas, las famosas barbecue americanas, ¿no? Pues son de origen taíno. A pesar de las discusiones, la palabra barbacoa está referida en la lengua aroaca, que es la lengua del taíno, del Caribe insular, de los habitantes, antiguos habitantes del Caribe insular. Por lo tanto, cuando se habla de alimentación y se habla de platos, estamos hablando de suma de productos y suma de culturas. A finales del siglo XVIII, principios del XIX, hay un afrancesamiento, hay un movimiento superficial, de tratamiento superficial. Los platos tradicionales se consideraron platos de indios, sobre todo en América, a estos nuevos ricos y gobernantes que querían celebrar, y como es el caso de este centenario de la independencia de México, en que el Porfirio Díaz pues, ofrece un banquete de platos afrancesados, es inevitable en estos tratamientos la injerencia, por decirlo así, de la tradición y de los platos realmente profundamente étnicos, que siempre digo yo, platos étnicos, aquellos con los que nos han educado, con los que nos han alimentado cuando éramos niños, los que han formado nuestro gusto, los que han formado nuestra cultura. Y lo he puesto en rojo, después de toda la referencia de elementos como el saumon Durand, etcétera, de este banquete de celebración. El postre, curiosamente llamado la Dame Blanche, y lleva helado de vainilla con chocolate fundido, o sea, 2 elementos completamente americanos, o sea, que por ahí aparece, ¿no? Que el apetito solo se sacia con el alimento base es un principio fundamental del movimiento alimentario. Es por lo que cuando nos alejamos de ciertos alimentos los echamos de menos, cuando vamos a otros países, cuando estamos en otras culturas, recordamos aquella comida que nos hacía la abuela, la madre, cuando éramos niños, aquella forma, aquellos alimentos, y debajo de toda la alimentación, del edificio de la alimentación actual, están los platos esos que genéticamente, como decía la doctora Marrodán, de alguna forma también nos llevan
lo que es la saciedad por el arroz, con el arroz, con el mijo en muchas culturas, con el sorgo en muchas culturas, y con platos que son, digamos, culturales. De esta manera, con esta imagen, pues, se ve pues, distintos platos de distintos países que le dan la vuelta al mundo. Si es verdad que la globalización alimentaria existe, es un hecho, este enfoque que le hemos dado a esta charla es, desde todo punto de vista, eurocentrista. Hay que tenerlo bien claro. Lo más globalizado, lamentablemente, es el hambre, y el hambre es lo que mueve realmente al hombre. Decía el arcipreste de Hita en el libro del Buen Amor, citando a Aristóteles, el hombre por dos cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia. Haber mantenencia es lo que explica, después de todos los movimientos del hombre que pueden ser motivados por razones políticas como los que estamos viviendo hoy en día, también la primera cosa, el haber mantenencia. Muchas gracias. Bueno, pues me vais a permitir que antes de pasar al turno de preguntas, pues haga un anuncio que me ha servido en bandeja Esteban, hablando del tema del hambre y demás, porque, bueno, quería comentaros que si no tenéis nada mejor que hacer, este viernes a las 21:30 en el Café de La Palma, pues va a haber un concierto que hemos organizado los mismos organizadores de este ciclo de conferencias, para obtener algo de fondos para un proyecto que estamos desarrollando en Etiopía. Entonces, hay varios alumnos nuestros que están haciendo la tesis, que son doctorandos, y se está haciendo un proyecto de aprendizaje-servicio en una escuelita de Etiopía, donde se atiende a niños entre 0 y 6 años, y estamos haciendo un apoyo, digamos, nutricional desde la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Entonces, bueno, hemos organizado un concierto con la ayuda de un grupo de rock que está capitaneado por un pediatra muy sensible a estas cosas, y, bueno, si a alguien le apetece venir, pues lo pasaremos bien. Entonces, eso es lo que quería comunicaros, y ahora ya podemos pasar tranquilamente al turno de preguntas, a lo que queráis comentar. Básicos en España han sido el tomate y el pimiento, y vienen de ahí. El tomate viene de allí, y el pimiento también. Efectivamente, sí, son alimentos fundamentales originarios de América. Es cierto, sí, así es. Y dentro de los pimientos, pues muchísimas variedades, ¿no? El famoso pimentón de la Vera, tan bueno que está, pues tiene una base, claro, americana, de procedencia. Propio de España de toda Justo, la vida, claro, por apropiación. Porque, claro, yo soy, por ejemplo, de León, y todo el embutido con pimentón. Algo con el pimentón de siempre. Y no digamos los andaluces o los catalanes con el pan tomata. Y el gazpacho. Sin embargo, viene de allí. Efectivamente, sí, sí. Muchísimas gracias. Es una aclaración simplemente a María Dolores, porque es que no le entendí muy bien las dos líneas de evolución, la darwiniana sí, pero la otra marquiana. Bueno, en un momento dado he dicho que los hábitos se difunden, digamos, siguiendo un modelo lamarckiano. Bueno, me refería a una pequeña broma, ¿no? Que es lamarckiano hablando de Lamarck, ¿no? Que los procesos de aculturación pues, se transmiten, se aprenden y ahí están.
pero los procesos, digamos, biológicos no van tan rápidos como los procesos culturales, que se contagian, digamos, sino que los procesos biológicos necesitan, para fijar determinadas mutaciones, pues se necesitan que pasen bastantes generaciones. A eso me refería, que los hábitos alimentarios pues se difunden, digamos, por un proceso de aculturación que es muy rápido, que digamos que se contagia, entre comillas, pero sin embargo el que nosotros podamos digerir la leche o tengamos un mayor número de genes, por ejemplo, para digerir el almidón, requiere muchas generaciones en contacto con ese alimento que se ha introducido. A eso me refería, o sea, hablaba de Lamarck y de Darwin como dos ejemplos. Gracias. Yo quería aclarar una cosa con respecto a la dieta mediterránea. La dieta mediterránea fundamentalmente es aceite de oliva y todas las legumbres. El aceite de oliva, en el tiempo que se tomaba el aceite de oliva, es desprensa en frío directamente sin pasar por refinería, porque ese es el aceite que realmente es sano. Este aceite, el Imperio Romano se lo llevaba en ánforas y, de hecho, está en las ánforas, en el Monte Testacho, está la trazabilidad de dónde procedía ese aceite de oliva. Y la proteína de las legumbres es mucho más enriquecedora que la proteína animal. Y, por otra parte, el aceite de oliva virgen, tiene enlaces que no están saturados, con lo cual es muy bueno para el colesterol, porque el colesterol es una grasa y la grasa solamente se disuelve con otra grasa. Y, de hecho, tomando el aceite de oliva se quita el colesterol. Y, por otra parte, con respecto al doctor Esteban, le quería aclarar otra cosa. Bueno, que realmente el Phytophthora infestans es un hongo que afecta a la patata. Y, consecuencia del desastre que produjo este hongo en Irlanda, fue consecuencia de que todos los irlandeses se fueran a América, porque había una hambruna increíble, porque arrasó y no tenían hambre. Y consecuencia del Phytophthora infestans, que es un hongo. Y ahora, actualmente, en Alemania, hay un sitio, no me acuerdo ahora mismo dónde es, que se encarga de obtener variedades, en colaboración con Latinoamérica, se encargan de obtener variedades de patata resistentes al Phytophthora infestans. Gracias. Tengo esto abierto. Sí. Bueno, yo había comentado que realmente cuando hablamos de dieta mediterránea, pues no solamente en términos generales, la dieta mediterránea no nos referimos solo y exclusivamente al aceite de oliva y a las legumbres exclusivamente. Entra un panorama de alimentos mucho más general, que es cierto que es un patrimonio, pero es un patrimonio, digamos, en cierta medida reciente y no generalizado. Era lo que yo comentaba hablando, por ejemplo, de los libros de Núñez Florencio y demás, ¿no? O sea, como que es relativo. Reciente no es reciente, porque el hecho de que se llevaran el aceite de oliva en ánforas a Italia y que está un monte Testacho, que el monte Testacho en las afueras de Roma es un monte de ánforas, es un monte de envases de ánforas que no retornaban. O sea, que es desde el tiempo de los romanos ya está esta tradición. Sí, a ver, lo del aceite estamos de acuerdo. Lo del aceite y lo de la dieta mediterránea, que es un patrimonio que queremos hacer, que sea patrimonio exclusivo, patrimonio, y es como se dice, cultural de España, lo queremos declarar como patrimonio de España, y la importancia de la dieta mediterránea es importantísima para la salud. Se disminuirían los gordos si se alimentaran todo el mundo de dieta mediterránea. No le quito importancia en absoluto. Es más, le diré que nuestro equipo ha publicado un artículo en relación de la dieta mediterránea, la hipertensión, la obesidad, o sea que lo defendemos, por supuesto. O sea, yo no estoy diciendo que la dieta mediterránea no. Creo que es una cosa excelente, magnífica. Si se puede reivindicar, perfecto. Simplemente puntualizaba el hecho de que hasta qué momento nos vamos a ir al pasado para ver cuándo empieza la dieta mediterránea. Efectivamente, el aceite ya sabemos que los romanos, pero yo solamente he dejado
aquí la postura de que tampoco todo el mundo tenía el acceso a la misma variedad de alimentación en el pasado. Pero bueno, en cualquier caso, por supuesto, aquí creo que nosotros no estamos para sentar cátedra tampoco, estamos para expresar opiniones y, por supuesto, abiertos a todas las opiniones contrarias que pueda haber, son muy bienvenidas. Sí, a este propósito quería decir que efectivamente existía una ingesta de aceite de oliva en la época romana importante, claro, bueno, en la época clásica en general, con anterioridad, hasta en Nosos y en la cultura minoica, pues hay evidencia de ello. Lo que sucede es, que a lo que se refiere también la doctora Marrodán, es que con la caída del Imperio Romano eso se trunca en gran medida. Durante el Medioevo y en buena parte del Alto Medioevo se sustituyó la ingesta del aceite por la grasa animal en gran medida, por la falta de continuidad en esta dieta. Entonces, de ahí el tema de saber a partir o de decidir a partir de cuándo hablar de dieta mediterránea, que indiscutiblemente existe y es importante. ¿Alguna otra cuestión, pregunta, opinión? Bueno, pues si no hay ninguna otra cuestión, pues muchísimas gracias por vuestra atención y os esperamos dentro de 2 semanas.